Hola chicos, ¿cómo están? Me siento muy contento de estar una vez más con ustedes aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Freddy y hoy tenemos un invitado muy especial. Mi nombre es Daniel y vamos a dar inicio pues a los datos curiosos de esto. Entonces, Frey, te voy a preguntar algo así. Pregúntame. ¿Vos sabes qué es lo que significa la palabra aparofobia? Aparofobia. No, mejor no digo porque no sé lo puedo. Saber. No. Va, entonces vamos a ver qué significa al comenzar. Juniors Podcast Frater. Comenzamos. Bueno, entonces, saber, Ni idea. no sabemos. Ni idea. Pues. Bueno, entonces la palabra aparofobia significa miedo a los pobres. ¿Ah, sí? Cierta aberración. ¿Y cómo funciona esto? Cuando alguien ve a un indigente o a alguien en la calle y siente cierto repudio hacia él, eso es lo que describe la palabra aparofobia. Interesante, Entonces ¿verdad? es algo interesante cómo es que llegamos a tener esa repulsión o ese miedo a simplemente pues una clase social. Y es algo que, bueno, es muy impactante y va relacionado al tema de hoy, ¿verdad? Pero antes de iniciar, yo te tengo otra pregunta. Pregúntame. ¿Quién crees que es el hombre más rico del mundo? Elon Musk. Elon Musk, no. Fíjate que él se llama Bernard y tiene aproximadamente 211 millones de dólares. ¿Te imaginas? Yo creo que ni la vida le va a alcanzar para gastarse todo ese dinero, pero creo que también tiene relación con la elección, así que démosle. Démosle. Entonces, alguien muy rico y alguien, pues, de clase pobre. Entonces, vamos a hablar sobre... ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Sería de rico, el hombre rico y Lázaro. Entonces, este tema va a estar dividido en 3 puntos y el primero es que ¿La qué? Ay, se me olvidó. La indiferencia, la La indiferencia, indiferencia es... la indiferencia, el orgullo y solo Jesús salva. Va. Puedes empezar un ¿Ya? cachito antes de lo que estabas diciendo. Decís que vamos a hablar de 3 puntos y decís vos la indiferencia, el orgullo y el corazón humilde y solo Jesús salva. Entonces, sería la indiferencia también es un pecado. ¿Cómo así que la indiferencia es un pecado? Muchas veces decimos tenemos que actuar para pecar, digamos, robar, mentir, golpear, no sé, insultar. Y esas son acciones y estamos pecando, pero no, muchas veces también se puede pecar con inacción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy viendo que alguien está necesitado o viendo que alguien está sufriendo y yo no hago nada y tengo algo por aportar o dar, eso también Es pecado. y es algo que Dios condena. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo el poder de hacerlo, no damos lo que deberíamos de dar. En este caso, si sabemos de la palabra de Dios y nosotros no lo expresamos a las demás personas, eso también nos podría caer en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos conocedores de algo bueno y no lo estamos compartiendo. Entonces, ese es el primer punto. ¿Y cómo es que se refleja esto en la historia? Vemos que el Lázaro era un pobre que no estaba lejos, estaba cerca. Él recogía o esperaba que le cayeran las migajas de la mesa del rico. Pero, sin embargo, el rico no le dijo, mira, toma un pollo campero, ¿va? O algo así. No, simplemente no hizo nada. Veía cómo los perros se acercaban, cómo es que él estaba sufriendo y no hacía nada. El rico muy bien podría haber dicho, mira, yo te doy algo. O mira, no salgas a la calle, quédate en mi casa. Sin embargo, no hizo nada y los dos eran judíos. Y eso era muy importante, la hospitalidad al prójimo. Ahora bien, cuando mueren, ahí es como dice el dicho popular, se voltea la tortilla. ¿Por qué? Porque el rico terminó en un lugar llamado el Hades, donde estaba siendo atormentado, y Lázaro estaba en un lugar en el cielo, prácticamente con Abraham. Qué diferente, ¿va? Sí, como es que se voltea. Pero no debemos de decir, bueno, como el rico por su riqueza es que se fue al infierno y porque Lázaro era pobre, pues se fue al cielo. No, era por las actitudes. Lázaro tenía una comunión con Jesús, tenía su corazón directamente relacionado con él. En cambio, el rico solo le interesaba él mismo, no tuvo ni siquiera piedad por un pobre que estaba a su mesa. Entonces esas actitudes son las que los llevaron a tener
esos destinos. Y lo que me impacta es el segundo punto, que el segundo punto es también la humildad, ¿verdad? No tener humildad es también un pecado. El ser orgulloso. El ser orgulloso. El orgullo es un pecado. ¿Por qué? Porque nos hace decir, bueno, yo merezco. Es tener un concepto. Bien lo decía Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí del que deba de tener. ¿Por qué? Porque es un concepto más alto. Yo merezco la salvación. Yo merezco que Dios me salve. Yo no soy pecador. ¿Por qué? Porque yo predico, yo hablo en la iglesia, yo soy bien portado, yo pues hago caso a mis papás y eso es mentira. Nosotros no merecemos nada y ese orgullo es el que nos aleja más de Dios, el tener ese orgullo. ¿Y cómo es que vemos el orgullo reflejado en esta historia? Y es bastante triste. ¿Por qué? Porque a pesar de que el rico estaba en el Hades atormentado, el orgullo le dice, mira Abraham, manda a Lázaro para que me moje un poco la lengua, porque estoy sufriendo. Y ahí es donde vemos el contraste que, ¿por qué estaban ahí? Y Abraham le dice, no, hay una gran brecha. Entonces el orgullo es algo que nos separa de Dios, que nos separa de Jesús y a veces nos puede nublar la vista de qué es lo que hizo Jesús y decir, yo no lo necesito, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y al final, el último punto, pucha, es solo Jesús salva. No nuestras acciones, no lo que podamos hacer, sino que Él es el único que no ha pecado, el que fue tentado en todo y aún así no lo hizo, y pudo cumplir esa brecha tan alta que el ser humano por sí solo no hubiera podido. Sí, exacto. Y es como mencionas, ¿verdad? Que hasta la palabra de Dios dice que hay más virtud en dar que recibir, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad hacía muchas fiestas todos los días y no tenía el deseo o quería compartir con Lázaro, ¿verdad? Y luego, como decís, cuando se voltea la tortilla, es como que complicado, porque al final nosotros no estamos, o sea, estamos en este mundo, pero sabemos de que algo después de esto viene algo mucho mejor. No importa el sufrimiento que hayamos tenido como Lázaro, él se pudo encontrar con Abraham, estando ahí con el Padre, que es algo que ahí no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber nada, o sea, no va a haber exactamente nada, y nosotros no teníamos que hacer nada para merecer eso, ¿verdad? Prácticamente había un sacrificio que hacer, y Jesús dijo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Yo lo voy a hacer porque los amo, porque los quiero, ustedes no tienen que hacer nada, pero realmente yo los quiero, ¿verdad? Y él pagó el precio que yo tenía que pagar, ¿verdad? Y me dio algo que yo no merecía, ¿verdad? Y él recibió lo que yo merecía, ¿verdad? Y te das cuenta del amor que él nos tiene. Como mencionas, ¿verdad? Que no hay que malinterpretar eso de que aunque sepamos o no sepamos, realmente él nos ama incondicionalmente. Así es. Entonces tenemos el versículo y nos lo va a decir alguien especial. Así que, Alguien muy especial. Así que, veamos. ¿Ya? Y después, ¿qué sigue? regresamos. Regresamos. Vamos a regresar. Ok. Bueno, y como mencionaste, qué lección más interesante, ¿verdad? Que esto nos hace acercarnos más a Dios, ¿verdad? Que no seamos orgullosos, que seamos humildes, ¿verdad? Que reconozcamos, lo más importante es reconocer que necesitamos a Dios. Dios está ahí para nosotros y si queremos tener un encuentro como Lázaro en su momento, ¿verdad? Que no importa la circunstancia, no importa la situación que estemos, Dios nos está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Así que, chicos, ustedes que nos escuchan, confíen en Dios, no importa la prueba que estén pasando, realmente Él está para nosotros y Él nos está esperando con los brazos abiertos en cualquier momento que nosotros queramos acudir a Él. Así que vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra y que esperemos que llegue a muchos juniors o a muchas personas. Te damos gracias porque hace miles de años te sacrificaste por nosotros y sabíamos que nosotros no merecíamos eso. Pero tu gracia, tu misericordia y tu amor hacia nosotros es lo mejor que pudimos tener. Te damos gracias por tus bendiciones, porque a pesar de que han sido años difíciles, tú siempre has estado con nosotros. Te pido que bendigas a cada una de las familias representadas, Señor, y que cada día, Señor, nos hagas tener un corazón humilde y que no tengamos mucho orgullo, Señor. Que reconozcamos que tú eres el Padre, que te necesitamos y lo más importante, Padre, que podamos estar siempre cerca de ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, chicos, fue un gusto haber estado con ustedes. Esperamos que se puedan conectar, ver siempre estos espacios que tenemos y lo más importante, que se acerquen a Dios, que se acerquen a la iglesia, que compartan el mensaje de salvación como mencionaba Daniel, para que todos podamos algún día estar con el Padre. Nos vemos. Nos vemos en la próxima.
Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Redimido y los invito a meditar en este pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 5, versículo 13. Dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Chicos, cuando estamos metidos en esto de la bienaventuranza y llega esta parte, mucha gente ha relacionado lo de pobres en espíritu con algo que tenga que ver con economía, nada por el estilo. Lo que se está diciendo es la pobreza espiritual viene siendo una humildad profunda, donde yo reconozco mi dependencia de Dios, donde yo reconozco que independientemente en el ámbito que fui criado, mi madre cristiana toda la vida, me llevaba a la iglesia, o soy en un país que es conservador o temeroso de Dios, en realidad eso no es suficiente. Y incluso cuando ya has conocido a Dios, te metes en esa profundidad, esa humildad tan profunda, que reconoces que espiritualmente siempre serás dependiente de Él. No existe un rango espiritual donde yo diga es suficiente. Nunca hay suficiente de Dios. De hecho, el que esté santo, santifíquese más. El que se crea que está perfecto, perfecciónese más. Siempre hay que estar pendiente de que la pobreza espiritual es un reconocimiento de que necesitamos de Él para poder llegar a la altura del varón perfecto. Esto fue Juniors Podcast Prater.